Vale, bueno, entiendo que me oís todos. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues quería compartir con vosotros pues algo que ya se había venido postergando durante varios jueves por varias cosas, pero que fueron pasando. Y bueno, por fin, ¿no? Lo tenía guardado en la nevera, como dice Jonathan, y ahora pues lo saco para compartirlo. Es una reflexión sobre la vida de Jonás. No sé por qué en algún momento de aquellos días pues me puse a pensar en este personaje y, y con la idea de, no sé, de intentar hacer una serie, pero no creo que la haga. Yo creo que, creo que con esto ya lo voy a cerrar, lo voy a dar por concluido. Y, pero bueno, lo que quiero compartir hoy está basado en Jonás, en el capítulo, básicamente en el capítulo 1. ¿Vale? Y iremos leyendo varios versículos del capítulo y intentaré desarrollar las ideas a la vez, ¿vale? Así que os invito a que podáis leer conmigo. Vamos a leer primero los primeros dos versículos de Jonás, ¿vale? Del capítulo 1. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y para empezar, pues quería poner un poco en contexto quién era este hombre. Y este hombre, pues era un profeta de Israel, que fue contemporáneo de uno de los reyes, que es el rey Jeroboam II. ¿Vale? Y nos dice la Biblia que, que Jonás recibió de Dios una misión, que era ir a Nínive y proclamar el mensaje de Dios. Y esta es la primera lección que vamos a aprender hoy. Y os lanzo la pregunta, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Vale? Y muchas veces podemos llegar a confundirnos en que Dios nos da dones y que tenemos que utilizarlos, pero la Biblia es muy clara con respecto a que también tenemos una misión, un propósito. Los dones yo los entiendo más como una herramienta que Dios, o un regalo que Dios nos da, que podemos utilizar para beneficio de la iglesia, pero también dejamos como en un segundo plano el propósito de Dios para nuestras vidas. Y, y ojalá fuera fácil hablar de esto, porque muchas veces pensamos, bueno, pues a ver si en algún momento pues viene, se abre el cielo y baja Dios y nos cuenta un poco qué es lo que tiene pensado para nosotros. O queremos fijarnos o nos fijamos en otras personas y vemos cómo Dios está cumpliendo un propósito en ellas. Y queremos eso para nuestras vidas. Y te voy a decir una cosa, que el propósito de Dios es único para cada creyente. Y nuestro objetivo también tiene que ser saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Y, y digo que es único porque eh, la Biblia lo dice así y quería invitaros a leer también en 1 Corintios 2:9, en el que habla un poco de esto y nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nuestra tarea también es intentar descubrir qué es eso que Dios tiene preparado para nosotros, que ninguna otra persona va a poder experimentar de una forma directa, ¿no? Lo va a poder experimentar a través de nosotros, pero no algo específicamente preparado para mí, ¿no? Y Dios tiene preparado algo específicamente para cada uno de nosotros. Y, y si no lo conocemos aún, tranquilo o tranquila, que lo vamos a conocer, ¿no? Solamente tenemos que seguir un consejo de otro profeta, que es Jeremías 33:3, que es un versículo muy conocido, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Por lo tanto, esta es la primera lección que nos llevamos hoy. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Vale? Y parece que Jonás lo tenía más fácil, porque le viene Dios y le dice, tienes que hacer esto concreto, vete a Nínive y predica allí mi mensaje, lo que yo quiero decirle a esa ciudad, ¿no? Pero no era tan fácil lo que tenía que hacer Jonás, porque Nínive parece así una ciudad pues un poco al azar, pero no, porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y aproximadamente durante ese tiempo en el que Dios manda a Jonás a hablar a esa ciudad, pues Asiria estaba expandiendo territorios hacia el mar Mediterráneo. Por lo tanto, ya habían conquistado varios territorios de Israel. Por lo tanto, no era una tarea muy fácil. Si lo ponemos en el contexto actual de lo que estamos viviendo estos días, es como si a un ucraniano lo mandan a Moscú a predicar un mensaje, ¿no? Sería una tarea muy difícil. Pero bueno, frente a esta misión que tenía Jonás, pues podía tomar dos alternativas. Una, la más fácil, entre comillas, pues sería cumplirla, ¿no? Y no sé yo si cumpliéndolo, pues tendríamos el libro de Jonás. O sea que también tenemos que agradecer un poco cuál es la opción que cogió él, ¿no? Porque podemos seguir aprendiendo varias cosas de Jonás, ¿no? Y la segunda pregunta que os lanzo es, ¿cuál es la actitud que tenemos frente a la misión de Dios? Si ya la conoces, si Dios ya te ha revelado cuál es su propósito en tu vida, ¿cuál es la actitud frente a esa misión, a ese propósito, ¿no? Uno de ellos sería cumplirlo, pero bueno, como hemos visto y como vamos a seguir el ejemplo de Jonás, pues vamos a ver qué pasa con Jonás, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que un profeta pues pone excusas, ¿no? Y dice, bueno, Moisés ponía excusas, había mucha gente ponía excusas y si repasamos la vida de varios profetas, pues podemos ver como dicen, bueno, Señor, no sé si estoy preparado para esto y tal. Pero Jonás fue un poquito más allá. Jonás dijo, pues mira, no voy a hacer esto, de hecho, me voy a ir para otro lado. Y Jonás, podemos leer en los siguientes versículos que dicen, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló ahí una nave, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es interesante cómo nos describe lo que hizo, porque realmente para ir a Nínive no tenía que coger ningún barco, era un camino a pie. Sin embargo, él descendió a una ciudad portuaria y cogió un barco que se iba a Tarsis. Y Tarsis, algunos historiadores, pues lo ubican en España. Por lo tanto, se fue en dirección completamente contraria a lo que Dios le había mandado, ¿no? ¿Y qué lección podemos sacar de esto? Pues, bueno, pues que Jonás decide escapar, huir de la presencia de Jehová. Y esto evidentemente trae consecuencias a la vida del profeta. Y esto también lo podemos extrapolar a nuestras vidas. Es decir, intentar huir de la presencia de Dios o intentar escaparte de tu misión trae consecuencias a tu vida también. Y leemos en el versículo 4 que Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se iba a hundir, que se iba a partir. Y cuando hablo de consecuencias, no hablo solamente de consecuencias que vas a sufrir tú en tu vida personal, sino que también la segunda lección, o tercera, ya no sé cuál llevamos, pero que vamos a sacar es que mi rebeldía también afecta a los demás. Y tener una actitud rebelde crea en los demás diferentes tipos de sentimientos, de actitudes, ¿no? Y en este caso, pues vemos cómo cuando se levanta la tormenta, en el versículo 5, pues
nos escribe cómo los marineros que estaban con Jonás en el barco tienen miedo, están desesperados, empiezan a cada uno a clamar a sus dioses. Y esto es lo que ocurre cuando Jonás pues, decide rebelarse contra la misión de Dios. Pero Jonás estaba tranquilo. Entonces esto también me llama mucho la atención, porque incluso cuando tú estás tranquilo mentalmente de la decisión que has tomado de escaparte, de huir de la misión de Dios, pues sigue habiendo consecuencias que te afectan a ti y consecuencias que afectan a los demás. ¿Vale? Estaba tan tranquilo que se durmió, se fue abajo a dormir durante la tormenta, ni siquiera ayudaba a los demás, ¿no? Y bueno, creo que estoy yendo un poco rápido, pero vamos a continuar. Y la cuarta lección que podemos aprender de la vida de Jonás es que Dios tiene algo que decir. Y frente a la rebeldía, ¿vale? Y cuando tú estás fuera o quieres escaparte de la voluntad de Dios, del propósito de Dios o de la misión de Dios en este caso para tu vida, pues Dios te confronta. Y a veces lo hace de forma directa. Ya la tormenta podría ser una respuesta de confrontación, ¿no? Pero también lo hace utilizando a otras personas, ¿no? Y vemos como en los siguientes versículos estos marineros le lanzan preguntas a Jonás. Y os voy a leer desde el versículo 7. Bueno, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y Dios utiliza a estos marineros para confrontar a Jonás. Y le lanzan preguntas muy interesantes, como ¿qué oficio tienes? ¿No? Y parece que, bueno, en la Biblia es como muy importante, o en la cultura hebrea era muy importante saber el oficio de la persona, porque como era algo representativo de ella, ¿no? Y en definitiva lo que le estaban preguntando era ¿quién eres? Y esta pregunta de ¿quién eres? Pues le hace volver, le hace poner los pies sobre la tierra otra vez, ¿no? Y entonces vemos cómo hay un cambio de pensamiento en Jonás después de esto, ¿no? Después de estas preguntas de quién eres y por qué has hecho esto, ¿no? Viene la siguiente pregunta de los marineros y es, ¿qué haremos contigo? Esa pregunta, no sé si os la han hecho alguna vez. A mí, mis padres alguna vez me la hicieron. ¿Qué haremos contigo? Y es una pregunta un poquito fea de escuchar, ¿no? Y en este momento de desesperación, estamos en un entorno de tormenta y de miedo, ¿no? Pues a Jonás se le ocurre la grandísima idea, que no sé si era lo que Dios esperaba o no, pero les dijo, tiradme al mar y la tormenta va a terminar, ¿no? Y esta es la cuarta lección que podemos aprender hoy. Bueno, la quinta creo ya, que es, nunca es tarde para arrepentirse, ¿vale? Y frente a la rebeldía, bueno, sí, es un camino más largo, evidentemente, rebelarse, ¿no? Porque hay que echar el camino hacia atrás y volver a coger el camino correcto. Pero nunca es tarde para arrepentirse. Y cuando llega el arrepentimiento, también se manifiesta la misericordia de Dios, como vamos a ver en los siguientes versículos, ¿vale? Y también otra idea que quería destacar es que así como la rebeldía también afecta a las personas, a los demás, a los que están a tu alrededor, el arrepentimiento también afecta a los demás. Y vemos cómo
cómo una vez que estos hombres pues hacen caso a Jonás y tiran a Jonás por la borda, en cierto modo, pues cambia el miedo por la alabanza, cambian la desesperación por esa gratitud a Dios. Y también vemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios en la vida de Jonás, porque que te tiren por la borda en una tormenta es posiblemente una muerte segura, ¿no? Pero Dios tenía una salida para eso. Y vemos cómo Dios pues prepara un gran pez que traga a Jonás y lo mantiene con vida y lo lleva otra vez a tierra, ¿no? Y podemos decir que ahí se reinicia un poco la historia. Podríamos empezar la historia de Jonás en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, que es cuando Dios le vuelve a decir: levántate y ve a Nínive y predícales mi mensaje. Y vemos cómo esta misericordia que se manifiesta en la vida de Jonás también se continúa en la vida de los habitantes de Nínive. Porque ellos, una vez que reciben el mensaje de Dios, ellos también pueden arrepentirse y al final aquello que Dios iba a hacer con ellos, que me encanta este versículo porque es muy bonito. El versículo 3, el capítulo 3, versículo 10 dice: y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero gracias al arrepentimiento de Jonás y al cumplir su misión, pues Dios pudo dar ese mensaje y los habitantes de Nínive pudieron cambiar y convertirse de su mal camino y arrepentirse. Y Dios, pues, decidió no hacer el mal que había dicho que iba a hacer. Y bueno, estas son las ideas que tenía para hoy. Y quería terminar con otro versículo que para mí para mí es la oración de hoy de este mensaje, que me lo aplico a mi vida, pero también me gustaría que fuera real en la vuestra. Y está en el Salmos, es un salmo muy conocido también, bueno, un versículo muy conocido también, que es el Salmo 138, el versículo 8, y dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y me gusta mucho este final de no desampares la obra de tus manos, como un signo de alerta en que si me estoy desviando un poquito de mi propósito, de mi misión, por favor, haz lo que sea para que vuelva a ello, ¿no? Y este es lo que tenía para hoy, para vosotros. Que el Señor os bendiga.